El hombre iba al cementerio cada semana, su hija se estremeció al descubrir. Hola a todos, disfruten de estos momentos de relajación mientras miran. Una mañana de domingo sombría, el cielo gris parecía cubierto por una capa de ceniza fría. El viento del río Manzanares soplaba por las calles desiertas, trayendo consigo humedad y olor a hierba podrida. Elena estaba sentada junto a la ventana, pasando las páginas de un libro, aunque sus ojos no lograban leer ni una sola línea. No recordaba desde cuándo su padre salía de casa cada domingo por la mañana de forma tan puntual. Hoy, sin embargo, la curiosidad y una inquietud extraña surgieron en ella con más fuerza que nunca. Elena, ¿ya desayunaste? La voz de Rosa, la criada de muchos años, se oyó desde la cocina. No tengo hambre, respondió Elena en voz baja, con los ojos fijos en la figura del hombre de cabello canoso que cerraba la puerta. Alfredo, su padre, había sido un funcionario ejemplar en la ciudad de Madrid hasta que se jubiló el año pasado. Siempre puntual, pulcro, severo pero sereno. Y sin embargo, desde hace unos meses, cada domingo por la mañana salía de casa sin decir palabra y sin llevar teléfono consigo. ¿A dónde vas, papá?, susurró Elena, llena de sospechas. Se puso un abrigo, guardó el celular en el bolsillo y lo siguió en silencio. Afuera, el tráfico era escaso, solo algunas cafeterías estaban abiertas. Alfredo caminaba con paso ágil para su edad, sus zapatos negros relucientes deslizándose sobre las baldosas antiguas. Cruzó la avenida Princesa y giró en un callejón estrecho, donde las paredes estaban llenas de grafitis y los cables colgaban como telarañas. Elena lo siguió de cerca, con el corazón palpitando con fuerza. Al cabo de un rato, Alfredo cruzó un viejo puente de hierro que llevaba a las afueras. Allí, un cementerio abandonado yacía entre terrenos baldíos, cercas oxidadas y maleza que llegaba hasta la cintura. Un cartel torcido tenía escrito en letras casi borradas: Cementerio San José. Elena sintió un escalofrío. El cementerio San José había sido lugar de entierro para personas pobres, sin hogar, aquellos que murieron sin que nadie los reclamara. El gobierno lo cerró hacía casi 10 años, dejándolo a su suerte. Pero Alfredo entró directamente, con los hombros temblorosos. ¡Qué raro!, murmuró Elena, deslizándose junto a una pared cubierta de musgo verde. Se escondió detrás de un árbol viejo, con los ojos fijos en su padre. Alfredo se detuvo frente a una tumba ladeada en una esquina del cementerio, donde la hierba crecía descontrolada y la lápida estaba cubierta de moho negro. La tumba no tenía nombre, solo había una rama de crisantemo blanco, ya marchita, clavada en la tierra agrietada. El color se había desvanecido, los pétalos crujían como papel seco. Elena contuvo la respiración. Alfredo se arrodilló, su mano temblorosa acariciando el borde de la tierra. Sus hombros comenzaron a sacudirse, y entonces lloró. Lágrimas silenciosas corrieron por su rostro arrugado, el rostro de un hombre que siempre había parecido demasiado severo para llorar. Lo siento, susurró Alfredo, con la voz quebrada, a pesar de no haber nadie más cerca. Aquella escena dejó paralizada a la joven. Su padre, siempre tan orgulloso de su historial limpio, de su familia respetable. Ahora estaba postrado en un cementerio olvidado, frente a una tumba sin nombre, con la mirada de un hombre culpable. El viento se levantó, levantando el polvo de la tumba. Elena se encogió, con el corazón oprimido por preguntas sin respuesta. Elena, ¿qué haces aquí? Una voz repentina detrás de ella la hizo sobresaltarse. Se giró y vio a Diego, su primo lejano que vivía en el mismo barrio, mirándola con sorpresa. Diego era oficial de policía del distrito, alguien que siempre estaba al tanto de lo que ocurría en los rincones más oscuros de Madrid. ¿Me estaba siguiendo? Elena frunció el ceño. No, te vi salir de casa a escondidas y me dio curiosidad. Diego echó un vistazo hacia Alfredo y bajó la voz. ¿Desde cuándo viene aquí? Hace meses, confesó Elena. ¿Tú conoces este lugar? San José, es un cementerio sin nombre.
lleno de muertos que nadie reclamó, o muertes poco claras, dijo Diego, con la mirada oscurecida. Elena volvió a mirar a su padre. Alfredo seguía arrodillado, con la mano aferrando con fuerza la flor seca. Notó que sus labios se movían sin cesar, como si hablara con alguien que yacía bajo la tierra fría. ¿Sabes de quién es esa tumba?, preguntó Elena. Diego negó con la cabeza, aunque en su rostro apareció una sombra de inquietud. Elena, si tu papá está involucrado en algo, mejor no sigas hurgando, dijo Diego antes de alejarse, dejando una advertencia vaga que la dejó aún más inquieta. Elena se quedó junto al árbol. Cuando Alfredo se puso de pie, se limpió las lágrimas rápidamente, y sacó de su bolsillo un pañuelo blanco con la letra J bordada. Lo colocó con cuidado sobre la tumba sin nombre. Julio, perdóname, murmuró Alfredo antes de darse la vuelta y alejarse con pasos pesados. Elena se quedó petrificada. Julio, ¿quién es Julio?, susurró, con la mirada clavada en la tumba, mientras oscuros presentimientos comenzaban a llenarle el corazón. Se alejó en silencio, pero sus pasos eran lentos y pesados. Las preguntas no dejaban de golpearle la mente. ¿Cómo podía ese hombre, que siempre se había enorgullecido del buen nombre de la familia, arrodillarse, suplicar perdón frente a una tumba sin nombre? El crisantemo seco, la mirada temblorosa como la de un criminal. Todo era demasiado extraño. Ese día, Elena no pudo concentrarse en nada. La imagen de su padre arrodillado ante la tumba seguía rondándole la cabeza, persiguiéndola incluso en los sueños. Ya entrada la noche, lo enfrentó mientras él leía. Papá, ¿quién es Julio? Alfredo se quedó helado, el libro cayó de sus manos. ¿Estuviste espiando? Su voz sonó ronca, su mirada reflejaba pánico. Te vi en el cementerio, lo encaró Elena. Tengo derecho a saber. Alfredo guardó silencio, apretando con fuerza el brazo del sillón. Las venas se marcaban con intensidad sobre su mano temblorosa. No es nada, no debes meterte en eso, dijo, con voz cortante. ¿Qué estás ocultando? ¿A quién le debes algo? ¿Allá bajo esa tierra fría? Elena lo presionó. Alfredo se levantó de golpe, los ojos enrojecidos. Cállate, ese es mi pasado, no tiene nada que ver contigo. Rugió, su voz resonando por todo el salón. Elena retrocedió, con el corazón lleno de miedo y rabia. La figura de su padre, alta e imponente, de pronto le pareció más aterradora que nunca. Sabía que la verdad enterrada bajo esa tierra no descansaría para siempre. Esa noche, Elena no pudo dormir. La imagen de su padre postrado ante la tumba, con los ojos llorosos y las manos temblorosas, la perseguía sin tregua. Pero lo que más le inquietaba era el nombre, Julio. ¿Quién era Julio? ¿Un familiar? ¿Un amigo? ¿O un nombre ligado a una culpa que su padre jamás confesó? A la mañana siguiente, el cielo seguía cubierto de nubes oscuras, como bloques de carbón suspendidos sobre los tejados de Madrid. Ignorando la vigilancia de su padre, Elena decidió volver sola al cementerio San José. Salió muy temprano, cuando las calles aún estaban desiertas, las cafeterías cerradas y las aceras brillaban con el rocío de la lluvia nocturna. El cementerio San José seguía desolado y lúgubre como la vez anterior. El portón de hierro oxidado estaba entreabierto, y al empujarlo, las bisagras chirriaron de forma escalofriante. El camino de tierra se adentraba entre maleza que llegaba hasta la cintura, lápidas inclinadas, cubiertas de musgo. El aire olía a humedad, obligándola a taparse la nariz. Siguió hasta la esquina del cementerio donde la tumba sin nombre yacía solitaria. La flor de crisantemo ya se había quebrado, los pétalos esparcidos sobre la tierra agrietada. Elena se arrodilló y pasó la mano sobre la tierra blanda. De pronto, notó algo que el viento había arrastrado hacia un rincón del muro de piedra cercano. Era una fotografía, parcialmente quemada. Elena la recogió, le dio la vuelta, y su mirada quedó clavada, atónita. En la imagen borrosa, con una esquina inferior chamuscada, distinguió a un niño de unos 10 años de pie al lado de su padre, Alfredo, cuando era joven.
Julio, susurró, mientras fragmentos de recuerdos imaginados encajaban en su mente como un macabro rompecabezas. Junto a la foto calcinada había un trozo de papel pequeño, arrugado, también con las esquinas quemadas. La letra era temblorosa, escrita con apuro, como si quien la escribió estuviera desesperado. Te dije que no te metieras con ese chico. Elena apretó los puños, su corazón latía con fuerza. Las sospechas más oscuras comenzaron a colarse por cada rincón de su pensamiento. Te dije que no te metieras con ese chico. ¿Qué significaba esa frase? ¿Quién la había escrito? ¿Y por qué estaba allí, junto a aquella tumba sin nombre? Justo en ese momento, una voz sonó a sus espaldas. Elena, ¿qué haces aquí? Ella se sobresaltó y se giró. Reconoció a Lucía, su mejor amiga, periodista independiente, con una cámara colgando del cuello y el rostro lleno de curiosidad. ¿Lucía? ¿Cómo supiste que estaba aquí?, preguntó Elena, guardando la foto rápidamente en el bolsillo de su chaqueta. Diego me lo dijo que andabas actuando raro estos días y que algo tenía que ver con San José, así que lo deduje. Lucía se encogió de hombros, su mirada escaneando el cementerio abandonado. Elena dudó unos segundos, luego decidió contarle por encima lo que había descubierto: las visitas de su padre al cementerio, la flor marchita, la fotografía quemada. Lucía frunció el ceño, escuchando con atención. Parece que tu padre está ocultando algo muy serio, Elena. Este cementerio tiene una historia oscura. Hubo muchos escándalos. Muertos sin papeles, muertes extrañas, entierros apresurados, sin investigaciones. Un escalofrío recorrió a Elena. Apretó el papel arrugado con más fuerza. ¿Puedes ayudarme a averiguar quién era Julio?, preguntó, con firmeza en la voz. Lucía asintió sin dudar. Por supuesto, pero, ten cuidado. Si tu padre reaccionó así, la verdad probablemente no sea fácil de tragar. Elena asintió, le dio las gracias y se marchó, con la mente llena de preguntas y el corazón cargado de ansiedad. Aquella noche, la tensión en casa era palpable, como una cuerda estirada a punto de romperse. Elena estaba sentada en la mesa, con la mirada clavada en su padre, una mano en el bolsillo de la chaqueta, aferrando la foto quemada y el papel extraño. Alfredo pareció notar la mirada de su hija. Sus manos temblaron ligeramente, y la cuchara tintineó contra el borde del cuenco. Papá, Elena habló con voz serena, pero con una firmeza que no dejaba lugar a evasivas. Hoy estuve en el cementerio. Alfredo se paralizó. La cuchara cayó, salpicando sopa sobre la mesa. ¿Qué hacías ahí?, preguntó con voz áspera. Quiero saber la verdad. Y encontré esto. Elena sacó la fotografía y la puso sobre la mesa. El rostro de Alfredo palideció. Apretó los labios, sus ojos reflejaban pánico. No debiste revolver eso, gritó, golpeando la mesa con tal fuerza que los platos temblaron. ¿Qué estás ocultando? ¿Quién era Julio? ¿Y por qué esa foto estaba junto a la tumba sin nombre? Elena lo confrontó, con la voz quebrada por la rabia. Alfredo se levantó de golpe, el rostro enrojecido por la furia o el miedo. Se acercó y le señaló la cara, la voz rota. Olvídate de eso, Elena. Te prohíbo meterte en el pasado. Ese pasado tiene que ver con la muerte de Julio, ¿verdad?, espetó ella, con los ojos llenos de furia. Alfredo retrocedió, temblando, con una mirada cargada de dolor y culpa. Pero no respondió. El aire en la sala se volvió irrespirable. Elena apretó los dientes, las lágrimas a punto de brotar, pero se contuvo. Recogió la foto y el papel, los guardó en el bolsillo y se levantó de la mesa. En la escalera, Rosa, la empleada de toda la vida, estaba parada en silencio, con la mirada cargada de pesar. Elena, dijo con voz apagada. Hay cosas que es mejor no remover. Elena la miró y suspiró. Pero necesito saber la verdad. Aunque sea espantosa. Rosa bajó la cabeza, sin decir más, apretando el borde de su delantal con fuerza, con la mirada perdida en el pasado. Esa noche, Elena no logró dormir. En la oscuridad,
Las palabras de su padre resonaban una y otra vez. Olvídate de eso. No debiste revolver eso. Pero era justamente ese silencio lo que la empujaba aún más a buscar respuestas. A la mañana siguiente, su celular vibró. Un mensaje de Lucía. Encontré una pista. Reunámonos en el Café Los Olivos. Elena se vistió rápidamente y salió de casa antes de que Alfredo notara su ausencia. El Café Los Olivos estaba en una calle tranquila, cerca de la Plaza Mayor, frecuentado por periodistas, estudiantes y escritores. Lucía la esperaba en un rincón discreto, con un montón de documentos viejos sobre la mesa y una expresión seria. Julio Fernández dijo en cuanto Elena se sentó. Ese es el nombre completo del niño de la foto. Fernández, repitió Elena, sintiendo que el corazón se le aceleraba. Lucía deslizó una hoja amarillenta. Era una copia de un artículo de periódico de los años 80. El cadáver de un niño pobre fue hallado en el canal de Chamartín. Causa de muerte desconocida. No hubo testigos. Elena se quedó sin aliento. Cada palabra era como una cuchilla. Julio era un niño pobre que vivía por esa zona. Nadie conocía a su familia. Algunos decían que era huérfano, continuó Lucía. ¿Y tu padre? En esa época vivía en el mismo barrio, iban al mismo colegio. Elena apretó el papel, con los ojos encendidos. La verdad estaba emergiendo, y no era limpia. Esa tarde, después de salir del Café Los Olivos, Elena vagó por las calles musgosas de Madrid como un espectro. Las piezas sueltas del rompecabezas rondaban su mente sin cesar. Julio Fernández. La muerte en el canal de Chamartín. La foto quemada. La tumba sin nombre con el crisantemo marchito. Todo eso era como manchas de sangre esparcidas sobre el lienzo blanco de su familia. Al llegar a casa, intentó mantener la compostura. Alfredo estaba en la sala, con los ojos fijos en la televisión, pero la mente claramente en otra parte. Miraba la pantalla sin reaccionar a nada. Elena subió las escaleras en silencio, con la vista fija en una puerta pequeña al final del pasillo del piso superior. El desván, clausurado desde la época de su abuelo Emilio. Durante toda su infancia, había escuchado las advertencias del anciano. No te acerques ahí, Elena. Si lo haces, me las pagarás. En aquel entonces, ella obedecía ciegamente. Pero hoy, con la verdad sangrando bajo el polvo del pasado, ya no podía quedarse quieta. Elena metió la mano en el bolsillo y sacó un viejo manojo de llaves que Rosa le había dado en secreto cuando era niña. Algún día, vas a necesitar esto, le había dicho. Con el corazón latiendo con fuerza, metió la llave en la cerradura. La puerta de madera, reseca por el tiempo, crujió al abrirse lentamente. El olor a polvo, humedad y óxido golpeó de lleno su nariz. Elena tosió suavemente, se subió el barbijo y avanzó paso a paso dentro del desván oscuro, apenas iluminado por un rayo de sol que se filtraba por la pequeña rendija de la ventana. Todo allí dentro estaba cubierto de telarañas. Viejos baúles de madera, estanterías derrumbadas, algunas fotos familiares descoloridas esparcidas por el suelo. Elena empezó a hurgar, apartando trastos. Al fondo del desván, encontró una cajita de madera envuelta en un paño negro ya podrido. El candado oxidado estaba suelto. Bastó un pequeño giro para abrirlo. Dentro de la caja encontró una carta sin enviar, en papel amarillento, con una caligrafía temblorosa pero legible. Julio, lo siento, pero no puedo desobedecer a mi padre. Un collar infantil hecho de tela gastada, con las iniciales JF, bordadas, Julio Fernández. Un recorte de periódico viejo con un titular en letras grandes. Cadáver de niño pobre hallado en canal sin testigos. Elena se dejó caer sobre el piso de madera, las manos temblaban, cada palabra le cortaba la mente como cuchillas. No puedo desobedecer a mi padre, susurró, con los ojos llenos de lágrimas. Las piezas de la historia empezaban a encajar. Su padre, Alfredo, había sabido la verdad. Había querido decirla, pero al final eligió el silencio bajo la sombra opresiva de Emilio.
El rostro frío, la mirada cortante del abuelo vino a su memoria. Aquel hombre que fue alabado como símbolo de honor familiar, un aristócrata madrileño con sangre orgullosa, pero que en realidad fue alguien que silenciaba, manipulaba y destruía para preservar un honor falso. La mano de Elena apretó con fuerza el recorte, el papel crujía por lo deteriorado. Se escucharon pasos en la escalera. «Elena, ¿dónde estás?», la voz de Rosa, con un dejo de preocupación. Elena guardó rápidamente todo en el bolsillo, volvió a cubrir la caja con la tela negra, y cerró la puerta del desván. Al abrir, Rosa ya estaba allí, con una mirada pesada, cargada de sospecha. «¿Qué hacías ahí arriba?», preguntó en voz baja, como temiendo que las paredes escucharan. «Necesito saber la verdad», respondió Elena con firmeza, pasando junto a ella. Rosa la detuvo, le sostuvo el brazo, los ojos húmedos. «Es mejor dejar el pasado donde está, Elena. Hay cosas que no vale la pena desenterrar». Elena la miró, con ojos que brillaban entre determinación y amargura. «¿O será que es tan sucio que todos tienen miedo de enfrentarlo?». Rosa no respondió, solo bajó la cabeza en silencio. Elena se marchó, el corazón golpeando con fuerza, con la carta y el recorte en la mano como pruebas de una verdad podrida. Esa noche, Elena se sentó en su cuarto, la luz del escritorio iluminaba el papel desgastado. Volvía a leer la carta una y otra vez. «Julio, lo siento, pero no puedo desobedecer a mi padre». Cada línea era como una navaja que cortaba la frágil confianza que alguna vez tuvo en su familia. Un padre cobarde, un abuelo tirano, un niño abandonado a morir en un canal. Elena encendió su teléfono y llamó a Lucía. «¿Aló, Lucía? Encontré algo», dijo de inmediato, contándole todo. Lucía guardó silencio unos segundos y luego suspiró. «Tu familia es más sucia de lo que pensaba. Y no solo destruyeron una vida», Elena apretó el teléfono. «Destruyeron el honor, los recuerdos, la verdad». Lucía se quedó pensativa y luego dijo: «Mañana vamos al barrio donde creció tu papá. Seguro alguien más sabe algo». Elena aceptó, con el alma enredada pero firme. Esa noche no durmió. En la oscuridad, los sollozos de Alfredo, sus disculpas jamás pronunciadas, los recuerdos de Emilio, el hombre que predicaba honor mientras ocultaba sangre y lágrimas bajo su capa de orgullo, todo volvió como un desfile de fantasmas. Al amanecer, Elena se paró frente a la ventana, mirando las luces amarillas que bañaban la calle silenciosa. «Yo no me voy a quedar callada como papá», susurró. El viento traía de nuevo ese olor a hierba podrida del cementerio San José, haciéndola estremecer. Pero esta vez, nada detendría sus pasos hacia la verdad. La mañana siguiente, el cielo sobre Madrid seguía gris. Nubes pesadas colgaban como una amenaza de lluvia inminente. Elena esperaba en una cafetería pequeña cerca de la plaza, el corazón ardiendo de ansiedad. Lucía llegó, en la mano traía un mapa viejo, una carpeta delgada y una expresión tensa. «Aquí», dijo, desplegando el mapa sobre la mesa y señalando una zona al sur de la ciudad. «Barrio de Santa Elena, ahí vivía tu padre de niño». «¿Y esos papeles?», preguntó Elena, con los ojos fijos en los documentos. «La historia del lugar está llena de miseria, pobreza, violencia, abandono escolar, accidentes». «Julio también salió de allí», respondió Lucía, con voz apagada. Elena cerró el puño. Cada pieza que descubría hacía que el peso de la culpa familiar fuera más insoportable. Sin perder más tiempo, tomaron un taxi hacia el barrio Santa Elena. La calle donde Alfredo había crecido estaba ahora en ruinas. Edificios descascarados, balcones oxidados, vidrios rotos, basura por todos lados. Niños jugaban fútbol en medio de la calle, mientras algunos adultos se sentaban en los portales con miradas perdidas, agotadas. Elena bajó del coche con el corazón latiendo con fuerza. Lucía iba justo detrás, con la cámara bien sujeta. Preguntaron a varios ancianos, pero la mayoría negó saber o simplemente guardó silencio. Finalmente, una mujer muy mayor, piel arrugada,
cabello blanco y bastón en mano, los observó desde una ventana baja. ¿Elena Martínez?, preguntó con voz ronca pero lúcida. Elena se quedó helada. ¿Cómo sabe quién soy? Tu cara es igualita a la de Alfredo, respondió la anciana, con una sonrisa torcida, llena de amargura. Lucía se acercó. ¿Conoció a su padre? ¿Cómo olvidarse de Alfredo Martínez? Suspiró la mujer, el único niño rico que hablaba con los pobres como nosotros. Elena se sentó a su lado, con los ojos suplicantes. ¿Usted recuerda a Julio Fernández? Los ojos de la anciana se nublaron, su voz se volvió grave. Julio, el niño más triste de este barrio. Comenzó a hablar, su tono era monótono, como si cada palabra estuviera tallada en la memoria. Julio era huérfano, su madre murió de tuberculosis, su padre nunca apareció. Sobrevivía gracias a la caridad del vecindario. Lo acosaban, lo echaron del colegio solo por ser pobre y sucio. Elena apretó los puños, sintiendo un dolor punzante en el pecho. ¿Mi papá era su amigo?, preguntó. La anciana asintió, con una sonrisa melancólica. Alfredo no era como los demás niños ricos. Le llevaba comida a escondidas, jugaba con él, le enseñaba a leer. Pero, ese día maldito. Su voz se quebró, los ojos se llenaron de lágrimas antiguas. Ese día, Julio siguió a Alfredo hasta el canal de Chamartín. El niño resbaló y cayó al agua helada. Gritó por ayuda, se ahogaba. Elena contuvo el aliento, las imágenes se formaban con dolorosa claridad en su mente. ¿Mi padre lo ayudó?, preguntó, con la voz temblorosa. La anciana la miró directo a los ojos, con una mirada que atravesaba el alma. Estaba ahí, a unos metros, pero no se movió. Sus piernas parecían de piedra. ¿Por qué?, intervino Lucía. La anciana apretó su bastón, su voz se volvió dura como hierro. Porque al otro lado de la calle, Emilio, tu abuelo, estaba allí. Su mirada era afilada como un cuchillo, sus labios curvados en una sonrisa torcida, y con la mano levantada. Hizo un pequeño gesto, como dando una orden. Elena quedó atónita. Un escalofrío le recorrió todo el cuerpo. ¿Quiere decir que, mi abuelo lo vio todo?, balbuceó, incrédula. Sí, dijo la anciana entre dientes. Emilio despreciaba a los pobres como nosotros. Le enseñó a su hijo que debía preservar el honor de la familia, y no mezclarse con basura, como Julio. Lucía abrió los ojos, furiosa. Eso no es honor, es una maldita crueldad. La anciana asintió, su mirada cargada de odio. Alfredo estaba paralizado por el miedo. Se quedó allí, viendo a su amigo luchar, ahogarse, y luego huyó. No le dijo a nadie. No pidió ayuda. Elena se tapó la boca. Las lágrimas le brotaron de los ojos. ¿La prensa? ¿La policía? ¿Nadie investigó?, preguntó con la voz ahogada. La anciana soltó una risa amarga. Emilio era un aristócrata rico, lleno de contactos. Compró al colegio, a los policías. Inventaron que Julio fue expulsado por ser sucio y agresivo. Pintaron la imagen de un niño que merecía morir para encubrir el crimen. Elena temblaba, los recuerdos de su abuelo volvían. Siempre de traje negro, bastón de plata en mano, con una mirada tan fría como el mármol. ¿Mi abuelo golpeó a mi padre por esto?, preguntó, recordando una cicatriz difusa en la frente de Alfredo. La anciana asintió. Alfredo lloró. Tuvo el valor de enfrentarse a él, de pedirle que dijera la verdad. ¿Y qué obtuvo? Una paliza que nunca olvidaría y una amenaza. Si abres la boca, te entierro junto a ese mocoso. Lucía apretó los puños, los ojos ardiendo de rabia. Es monstruoso. Elena permanecía en silencio, como si cada célula de su cuerpo se hubiera congelado por la ira. La verdad sangraba bajo la fachada del honor familiar. Su abuelo había dejado morir a un niño. Había manipulado todo para ocultar el crimen, convirtiendo al amigo de su propio hijo en un cadáver sin nombre. Elena se levantó, agradeció a la anciana con voz temblorosa, y se marcharon. De regreso, ella y Lucía guardaron silencio.
El cielo seguía gris. Algunas gotas de lluvia comenzaron a caer, frías como cuchillas. ¿Qué vas a hacer ahora, Elena?, preguntó Lucía al llegar al estacionamiento. Elena apretó los puños, con los ojos ardiendo. Voy a sacar toda la verdad de esta familia podrida, Lucía. Lucía asintió, posando una mano en su hombro. Su mirada era comprensiva, pero también firme. Estoy contigo, siempre. Una ráfaga de viento arrastró hojas de periódicos viejos por la calle. Elena levantó la vista al cielo. Su corazón pesaba. La verdad, apenas estaba comenzando a salir a la luz. Al día siguiente, Elena pasó toda la mañana revisando la oficina de su padre. El lugar era pulcro, ordenado, con diplomas colgados en la pared, estanterías repletas de libros, y retratos familiares enmarcados con cuidado. Pero Elena sabía que, detrás de esa fachada perfecta, había heridas que nunca habían cicatrizado. Revisó cajones, libros, carpetas. Finalmente, encontró una caja fuerte escondida detrás del retrato de Emilio, colgado con orgullo en el centro del despacho. Murmuró con amargura: un abuelo ejemplar, un patriarca glorioso, pero con cadáveres bajo los pies. Introdujo la fecha de nacimiento de su padre como código, y la caja fuerte se abrió. Dentro había documentos, archivos, y en medio, un sobre amarillo con letras torcidas: testamento de Emilio Martínez. Elena lo abrió, sacó el documento, las palabras mecanografiadas golpearon su vista con la frialdad de un veredicto. Yo, Emilio Martínez, lego todos mis bienes, propiedades, terrenos y acciones a mi hijo, Alfredo Martínez, quien ha sabido preservar el honor de la familia y no traicionar su sangre. Elena apretó el papel, sus ojos ardían de ira. Esas palabras eran una bofetada. No traicionar su sangre, es decir, callar, ser cómplice del crimen. Siguió buscando en el compartimiento secundario de la caja fuerte y encontró un conjunto de antiguos documentos escolares. El olor a papel húmedo era intenso. Entre ellos, un parte disciplinario de Julio Fernández, estudiante de la primaria Santa Elena, ya casi ilegible por el paso del tiempo. En la sección de observaciones, destacaba una frase en rojo: suspendido por extrema falta de higiene, conducta agresiva y peligrosa para sus compañeros. Elena frunció el ceño, reconoció la firma del antiguo director, y debajo, una nota en letra pequeña: por sugerencia de Emilio Martínez. Murmuró entre dientes: ¿sugerencia? No, imposición. Lucía entró justo en ese momento. Sus ojos brillaron al ver lo que Elena sostenía. ¿Encontraste algo? Elena le pasó los documentos y le resumió todo. Lucía los revisó, y negó con la cabeza, furiosa. Los malditos aristócratas siempre saben cómo legalizar sus crímenes. Transformaron a Julio en un delincuente para justificar el desprecio de todos. Elena se sentó, con la cabeza girando. Las imágenes del niño frágil, marginado por la sociedad, su muerte en el canal Chamartín, y el silencio cómplice de Alfredo, formaban un cuadro ensangrentado en su mente. Lucía continuó: gente como Emilio nunca deja rastros. Pero no pensó que la siguiente generación tendría el coraje de desenterrar la verdad. Elena esbozó una sonrisa amarga. ¿Pero a qué precio? ¿Cuánto dolor, cuánta sangre? Lucía le apretó la mano, decidida. Vamos a desenmascararlos, Elena. Aunque esté muerto, su legado de mentiras no va a quedar impune. De pronto, unos golpes fuertes sonaron en la puerta del despacho. Alfredo apareció, con los ojos enrojecidos y el rostro pálido como la muerte. Elena, ¿estuviste revisando mis cosas? Su voz temblaba, aunque la rabia era evidente. Elena se puso de pie, enfrentándolo. No solo las revisé, quiero saber toda la verdad. Alfredo entró tambaleándose, su mirada recorriendo el testamento y el informe escolar sobre la mesa. Exhaló profundamente, se sostuvo del respaldo de la silla con las manos temblorosas. No entiendes nada, no deberías remover esas cosas. Elena golpeó los papeles contra la mesa. No entiendo,
Mataste a tu amigo, encubriste los crímenes de tu padre, disfrutaste de toda esta herencia. Y yo soy la que no entiende. Alfredo cayó en la silla, blanco como el papel. Sus labios se movieron. No fui yo no lo maté, yo. Lucía intervino, con voz cortante. Te quedaste mirando cómo se ahogaba un niño. Por miedo, guardar silencio es ser cómplice. Alfredo se cubrió el rostro con las manos. Sus hombros temblaban, habló entre sollozos. Julio era mi amigo, nunca lo olvidé, pero no podía enfrentarme a mi padre. No podía. Elena apretó los puños hasta que los nudillos se pusieron blancos. Y ese, no podía, costó la vida de Julio. Y manchó esta familia para siempre. Alfredo lloraba, un llanto ronco, de alguien que ha llevado un peso imposible de cargar. Elena apartó la vista, no quería ver su debilidad. Lucía le susurró al oído. Tienes que ser más fuerte que él. La verdad necesita quien la enfrente. No quien agache la cabeza como Alfredo. Elena asintió, su voz era firme como el acero. Papá puede seguir escondiéndose en esta casa. Pero yo voy a desenterrar todo lo que escondieron. Alfredo apretó con fuerza el brazo de la silla. Las venas se marcaban, su mirada estaba llena de remordimiento. No lo entiendes. Me enseñaron que preservar el honor era más importante que cualquier otra cosa. Elena soltó una risa seca. Ese honor, papá, se construyó sobre el cadáver de un inocente. Salió de la habitación. Sus pasos resonaban por el pasillo frío como un eco de algo que ya no tenía vuelta atrás. Afuera, las nubes negras seguían agolpadas. El viento levantaba hojas secas en espirales, como si un viejo conjuro aún no se hubiera roto. Lucía la seguía de cerca, con una mirada decidida. Necesitamos más que esto. Pruebas, testimonios, todo. Elena asintió, apretando en la mano la copia del informe disciplinario de Julio. Mi abuelo está muerto, pero la verdad sigue viva. Y va a salir a la luz. Comenzó a llover cuando Elena regresaba desde el centro. Las gotas golpeaban pesadas contra las ventanas del autobús, deslizándose como lágrimas. Madrid estaba empapada, fría, llena de susurros invisibles de un pasado que nunca fue perdonado. Al llegar a casa, encontró a Rosa y a Lucía de pie frente al portón, con el rostro desencajado. ¿Qué pasó?, preguntó Elena, con un vuelco en el pecho. Rosa respondió temblando. El señor Alfredo sufrió un pequeño derrame cerebral. La ambulancia lo acaba de traer. Elena palideció y corrió escaleras arriba. La puerta del dormitorio de su padre estaba abierta de par en par. 2 paramédicos recogían sus cosas, y Alfredo yacía en la cama, pálido como una sábana, con la mirada perdida. Papá. Elena se abalanzó, agarrando su mano con fuerza. La mano de Alfredo estaba helada, temblorosa, con los dedos encogidos como si nunca hubieran conocido la libertad. Uno de los enfermeros, un hombre robusto y serio llamado Marcos, dijo en voz baja. Por suerte fue leve, necesita reposo, nada de emociones fuertes. Elena asintió, agradecida, y se sentó junto a la cama. Alfredo exhaló con dificultad, los labios temblorosos. Elena, perdóname. Siempre dices eso, pero ¿y la verdad? Respondió ella con la voz quebrada. Los ojos de Alfredo se llenaron de lágrimas. Apretó la mano de su hija, aunque seguía temblando. Ese día, yo quise ayudarlo. Di un paso, pero... Elena apretó los dientes, cada palabra le cortaba como un cuchillo helado. Del otro lado de la calle. Tu abuelo estaba allí, su mirada, era como una hoja afilada. Alfredo jadeaba, su voz se entrecortaba. Elena se quedó inmóvil, recordaba esas historias confusas, relatos susurrados sobre Emilio, un hombre poderoso, frío, cruel con los débiles, que predicaba el honor como una religión torcida. Alfredo continuó con la voz cargada de culpa. Él no necesitó decir nada, solo una mirada, un leve movimiento de cabeza, y yo entendí, si salvaba a Julio, dejaría de ser su hijo. Elena sintió que el alma se le congelaba. No salvaste a tu amigo.
¿Por la mirada de un tirano? Preguntó, con una mezcla de dolor y rabia. Alfredo bajó la cabeza, las lágrimas le corrían. Fui un cobarde, merezco todo el desprecio. Lucía entró en ese momento. Su mirada era dura como una sentencia. Sí, fue cobarde, pero sigue vivo, puede hacer algo todavía, no dejes que los muertos sigan solos. Elena apretó la mano de su padre, las lágrimas cayéndole sin control. Julio murió congelado, bajo el agua, y tú has vivido 40 años congelado por dentro. Esta familia está maldita por el silencio. Alfredo tembló, sus dedos se crispaban, sus labios balbucearon. Perdóname, Elena. Elena rompió en llanto, gritando. No quiero tu perdón, quiero la verdad. Afuera, la lluvia caía más fuerte. El estruendo de los truenos llenaba la casa como los gritos que llevaban décadas atrapados. Todo el ambiente olía a culpa. Rosa entró en silencio. En sus manos traía una vieja fotografía, los bordes desvaídos por el tiempo. Esta foto es de hace mucho. Tenés que verla, hija. Elena la tomó. Su corazón se apretó. En la imagen estaba Alfredo de joven, junto a Julio. Un niño delgado, despeinado, con los ojos grandes, y una tristeza infinita. Fueron amigos, y lo dejó morir. Susurró Elena, con el alma destrozada. Alfredo sollozaba, su mano temblorosa se aferró a la foto. Cada noche sueño con él. Me mira, sus ojos me atraviesan como cuchillas. Lucía puso la mano sobre el hombro de Elena, su voz firme. Tienes que romper esta maldición, Elena. Elena se secó las lágrimas, los ojos le brillaban con decisión. Voy a hacer lo que tú nunca te atreviste. Voy a contar todo, aunque esta familia se derrumbe. Alfredo apretó los labios y asintió débilmente. He vivido con miedo toda la vida. No seas como yo. La lluvia golpeaba con fuerza contra las ventanas, como si el cielo también llorara. Elena aferró la fotografía. Su mirada ardía en medio de la tormenta que finalmente comenzaba a revelar la verdad. 2 días después, Madrid seguía cubierta por un manto gris. Una llovizna fina cubría los tejados antiguos y las callejuelas serpenteantes. Elena se puso su impermeable, los documentos de la investigación en la mano, y salió de casa con el corazón pesado. Había decidido buscar la última pieza del rompecabezas, la familia de Julio, si alguien aún vivía. Lucía la esperaba al pie de la escalera, su rostro reflejaba preocupación. ¿Quieres que vaya contigo? Elena negó con la cabeza. Me has ayudado demasiado. Esta parte, necesito hacerla sola. Lucía le apretó el brazo suavemente. Ten cuidado, llámame si necesitas algo. Elena asintió, se dio la vuelta y salió, sus pasos pesaban como plomo. Tomó un taxi hacia el registro civil, donde se archivaban los fallecimientos que Madrid parecía haber olvidado. La sala de archivos era pequeña, con olor a papel viejo y humedad. Una mujer de mediana edad, baja, de cabello rizado y actitud despreocupada, se llamaba Teresa. Mientras bebía café, hojeaba un libro grueso. Elena presentó sus papeles, fue directa. Necesito información sobre Julio Fernández. Fallecido en 1981. Ahogado. Teresa frunció el ceño y buscó en el registro. ¿Niño? ¿Apellido Fernández? ¿Año 81? Aquí está. Sacó un expediente delgado y lo lanzó sobre la mesa. Elena, con las manos sudorosas, lo abrió. Julio Fernández. Nacido en 1971. Fallecido en 1981. Causa, ahogamiento. Circunstancias, no esclarecidas. Nadie reclamó el cuerpo. Al final del expediente, una línea en letra pequeña le saltó a los ojos. Familiar por parte materna. Ana Fernández, nacida en 1974. El corazón de Elena se encogió. Alzó la mirada. ¿Esa hermana está viva? ¿Tiene dirección actual? Teresa se encogió de hombros. Está registrada en Vallecas. Es una dirección vieja. No sé si aún vive ahí. Elena apretó el expediente, dio las gracias y salió corriendo bajo la lluvia, que ahora caía con más fuerza.
Las calles estaban empapadas, reflejando la luz amarilla de los faroles como espejos rotos. El taxi la llevó hasta Vallecas, una zona olvidada en los márgenes de la ciudad, donde los edificios parecían ruinas grises superpuestas al azar. Edificio 15, calle de Sierra Vieja. Antiguo, descascarado, con ventanas cubiertas de cinta adhesiva. El pasillo estaba en penumbras. Elena subió al tercer piso con el corazón palpitando. Tocó la puerta del 302. Nada. Tocó con más fuerza. Finalmente, la puerta se entreabrió. Una mujer de poco más de 40 años, delgada, de ojos profundos y cabello castaño corto, apareció. Su rostro estaba marcado por la vida, pero había algo en su mirada que le resultaba inquietantemente familiar. Elena reunió todo su valor. ¿Usted es Ana Fernández? La mujer frunció el ceño con desconfianza. ¿Quién eres tú? Soy, la hija de Alfredo Martínez, respondió Elena, con la voz quebrada. Ana se quedó inmóvil, la mirada se le oscureció, sus dedos se apretaron contra el marco de la puerta. Alfredo. Elena sacó del bolsillo una vieja fotografía donde su padre aparecía de niño junto a Julio. Julio, su hermano, fue amigo de mi padre. Intentó controlar la emoción. Ana le arrancó la foto de las manos. Sus ojos se clavaron en ella, las manos le temblaban, los labios apretados. Sus ojos se enrojecieron, el llanto aflorando. 40 años, y nadie ha tenido el valor de pronunciar su nombre. Susurró. Elena respiró hondo. ¿Puedo entrar a hablar con usted? Ana asintió en silencio y abrió la puerta. El departamento era pequeño, húmedo, con las paredes manchadas por la humedad y muebles viejos. Sobre un estante, algunas fotos en blanco y negro, entre ellas una de un niño que Elena supuso que era Julio. Ana se sentó en el sofá, con la mirada pesada. Habla. ¿Por qué me buscaste? Elena le contó todo. La tumba sin nombre, la foto chamuscada, la carta no enviada, la verdad sobre la muerte de Julio, la mirada dictadora de Emilio, la cobardía de Alfredo. Ana escuchaba en silencio, los músculos de su rostro se tensaban, los ojos se le llenaban de lágrimas. Cuando Elena terminó, Ana se levantó de golpe y arrojó la foto de Alfredo al suelo. Su voz temblaba de rabia. ¿Por qué? ¿Por qué hasta ahora se atreven a hablar? 40 años. He vivido en la miseria, despreciada por todos. Mi hermano murió como un don nadie. Nadie lo recordó, nadie lo reconoció. Elena lloraba, los ojos le brillaban de culpa. Mi padre vivió atormentado, pero fue un cobarde. Vengo aquí a pedir perdón, y a terminar con este dolor. Ana soltó una carcajada seca, casi cínica. ¿Perdón? ¿Crees que un perdón puede llenar 40 años de olvido? ¿Crees que un perdón puede devolverme a mi hermano? Elena bajó la cabeza, las lágrimas le corrían por las mejillas. Sé que nada lo compensa, pero no quiero que la verdad siga enterrada. Ana la miró directo a los ojos, una mezcla de odio y dolor contenido. Esperamos, una explicación, un reconocimiento. Durante 40 años, nadie se atrevió a hablar. Que vengas ahora, es demasiado tarde. Elena sollozaba, su voz era apenas un susurro. No puedo cambiar el pasado, pero puedo decir la verdad. Puedo hacer que Julio sea recordado, como el ser humano que fue y que merecía ser. Ana apretó la foto contra su pecho, las lágrimas rodando sin control. Mi hermano, merecía vivir, pero tu abuelo lo mató, y tu padre también. El silencio era espeso, solo interrumpido por el golpeteo constante de la lluvia en la ventana, como el llanto de un dolor nunca sanado. Elena se levantó, hizo una leve reverencia. No voy a pedir perdón, pero juro que Julio no será olvidado nunca más. Ana no respondió, solo abrazó la foto, el rostro cubierto de lágrimas. Elena salió, con el corazón hecho pedazos, sus pasos temblorosos resonaban por el pasillo húmedo. Afuera, la lluvia seguía cayendo con fuerza, borrando la ciudad vieja bajo un velo de recuerdos sangrantes. La mañana siguiente, Madrid seguía cubierta por la niebla y la lluvia.
Las gotas caían pesadas sobre los tejados antiguos, oscureciendo el cielo gris de una ciudad vieja y cansada. Elena estaba sentada junto a la ventana. Observaba las gotas resbalar por el vidrio, su mente llena de pensamientos. La conversación con Ana aún retumbaba en su memoria como una herida abierta. ¿Por qué ahora? Esperamos una disculpa. 40 años. Esas palabras eran cuchillos clavados en el alma. Elena había pasado las últimas noches en vela, pensando en el pasado y la podredumbre que su familia había tratado de esconder. Pero hoy, todo terminaría. Elena se levantó, se puso el impermeable y se preparó para hacer lo que su padre nunca había tenido el valor de hacer en más de 40 años. Organizó una ceremonia en honor a Julio Fernández. Un niño pobre despreciado por la sociedad, muerto sin ser recordado, enterrado sin nombre ni lápida. Lucía la ayudó a contactar con las autoridades locales para conseguir el permiso de realizar un pequeño homenaje en el cementerio San José, donde Julio yacía. La lluvia seguía cayendo suave, cada gota limpiaba las lápidas antiguas, como si quisiera lavar la suciedad del pasado. Elena llegó al cementerio, el cabello empapado, en la mano llevaba la nueva lápida recién grabada. Julio Fernández, el amigo que no fue nombrado. Se arrodilló frente a la tumba que durante décadas no tuvo nombre, limpió el musgo de la tierra húmeda, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Julio, hoy, ya no serás olvidado. Unos pasos sonaron detrás de ella. Elena giró y vio a Lucía bajo un paraguas, con la cámara colgando al cuello. Detrás venían Rosa y algunos vecinos mayores del barrio Santa Elena, rostros arrugados, gastados, pero con ojos cargados de verdad. Lucía preguntó en voz baja. ¿Lista? Elena asintió. Su mirada estaba firme. Poco después, más personas comenzaron a llegar. Ancianos del barrio, los que aún quedaban vivos, los que alguna vez vieron el rostro de la injusticia pero callaron. Entonces, Ana apareció. Vestía un abrigo viejo, el cabello mojado pegado al rostro, los ojos hinchados pero con la mirada firme. Elena se acercó, le extendió la mano. Ana dudó, pero la tomó. Su mirada era densa. Gracias por venir, susurró Elena. Ana no respondió, solo miró hacia la tumba, con los labios apretados. En ese momento, una silla de ruedas se acercó. Era Alfredo, su rostro demacrado, los ojos hundidos, el cabello gris mojado. Marcos, el enfermero corpulento, lo empujaba, con gesto serio. Los murmullos comenzaron. Todos lo miraban. El hombre que una vez fue parte del silencio, el niño que no salvó a su amigo por miedo a una mirada. Elena se acercó y se agachó frente a él. No puedo redimirte, pero hoy debes enfrentarte a todo. Alfredo temblaba. Sus manos se aferraban a los brazos de la silla. Sus ojos húmedos buscaron los de Ana. El cementerio quedó en silencio. Solo se oía el sonido constante de la lluvia cayendo sobre la tierra mojada. Elena habló. Su voz fue firme, clara, atravesando el aire húmedo. Hoy estamos aquí para recordar a alguien que fue olvidado por la sociedad. Julio Fernández, un niño pobre que murió ahogado en un canal, una alma escondida bajo el polvo del supuesto honor de los poderosos. Todos bajaron la cabeza. El ambiente era solemne. Elena continuó. Durante 40 años, esta tumba no tuvo nombre. Nadie habló de él, porque hombres como mi abuelo Emilio usaron su poder para silenciar la verdad. Porque mi padre fue cobarde, y porque esta sociedad eligió callar. Rosa lloraba. Lucía apretó con fuerza la mano de Elena. Ana, con los ojos clavados en la tumba, temblaba. La lluvia arreciaba. Las lágrimas se confundían con el agua que corría por los rostros. Alfredo temblaba. Sus ojos estaban rojos, y sus manos agarraban una flor de crisantemo blanca, marchita. Intentó ponerse de pie, pero su cuerpo no respondía. Marcos lo sostuvo. Alfredo murmuró. Déjenme decir unas palabras. Murmuró Alfredo. Elena asintió, lo ayudó a incorporarse, la esperanza brillando en su mirada. Alfredo hizo un esfuerzo por mantenerse en pie, los ojos llenos de lágrimas, fijos en la tumba.
Su voz temblaba. Julio, mi mejor amigo. Te dejé morir, por cobardía, por miedo a un padre autoritario. Se detuvo, los labios apretados, y una lágrima rodó por su rostro envejecido. He vivido 40 años atormentado. No vengo a pedir perdón, sino a reconocer que fui un ser miserable. Ana lo miraba con los ojos enrojecidos, las manos entrelazadas con fuerza. Alfredo continuó, con la voz quebrada. El honor que mi abuelo predicaba era una jaula, que mató mi humanidad. Hoy, rompo esa jaula. Se arrodilló con dificultad, apretando la flor de crisantemo marchita en su mano. La colocó sobre la tumba, y sus lágrimas se mezclaron con la lluvia helada. El silencio reinó en todo el cementerio, solo interrumpido por el murmullo constante de la lluvia. De repente, Ana se acercó. Su mirada era un torbellino de emociones, los labios le temblaban. Elena contuvo el aliento. Todos observaban cada paso de Ana. Ella se detuvo frente a Alfredo, lo miró a los ojos, y, en silencio, colocó una mano sobre su hombro. Un instante eterno se congeló en el aire. No era perdón completo, pero tampoco era rechazo. Elena se atragantó con sus emociones, Lucía tenía lágrimas en los ojos, y Rosa murmuraba una oración con voz temblorosa. Bajo la lluvia gris, el último crisantemo blanco ya no estaba solo sobre aquella tumba solitaria. Tras la ceremonia, la lluvia fue disminuyendo, pero el cielo de Madrid seguía cubierto por un velo de nubes pesadas, como si aún se negara a dejar entrar la luz. Elena estaba en su estudio. Delante de ella, la pantalla del computador mostraba un documento en blanco. Sabía que si su padre nunca tuvo el coraje de enfrentarse por completo a la verdad, entonces ella debía hacerlo. Extendió sobre el escritorio los papeles, archivos, fotos antiguas, la copia del reporte escolar de Julio, y el infame testamento de Emilio. Todo eran pruebas de un pasado manipulado. Comenzó a escribir las primeras líneas, las teclas repiqueteaban con firmeza mientras su corazón se iba liberando de cada peso. La verdad bajo un crisantemo blanco. Escribió durante toda la noche. Cada palabra estaba empapada de lágrimas, pero afilada como una hoja. Nada se ocultó. La muerte de Julio Fernández, el niño pobre abandonado a su suerte. La crueldad de Emilio, el aristócrata que disfrazó el poder de honor. La cobardía de Alfredo, el amigo y padre que cargó 40 años de culpa. El sistema entero que silenció la verdad, manipuló la prensa y borró la existencia de una vida inocente. Elena no esquivó ningún detalle. Ya no temía la caída del apellido Martínez. Publicó el artículo en todas las redes sociales, lo envió a los principales periódicos y a foros que luchaban por la justicia. El texto se viralizó como fuego en pasto seco. En apenas un día, los titulares de Madrid decían: la verdad enterrada durante 40 años, la muerte de Julio Fernández y la familia Martínez. Honor manchado de sangre, se revela el control de la aristocracia madrileña. La cobardía al descubierto, la confesión tardía de Alfredo Martínez. La opinión pública estalló. Cientos de comentarios, compartidos y reacciones indignadas inundaron las plataformas. Ese niño merecía ser recordado desde hace mucho. La familia Martínez, el símbolo falso de la ciudad. Es hora de exponer todos los crímenes de la élite. Elena Martínez, la mujer que se atrevió a decir la verdad, incluso contra su familia. Elena sentía una mezcla de agotamiento y alivio. Lucía la llamó, su voz vibraba de entusiasmo. Lo lograste, Elena. Toda la ciudad habla de esto. La verdad ya no está escondida. Elena suspiró. No lo hice por fama, Lucía. Lo hice por Julio, y por conciencia. Lucía guardó silencio un momento, luego dijo: y también estás salvando a tu familia de la maldición del silencio. Elena asintió, miró a su padre sentado junto a la ventana. Su rostro seguía demacrado, pero más sereno que nunca. De pronto, el teléfono fijo sonó. Elena lo contestó. Una voz grave de hombre habló al otro lado. Soy Arturo Salas, fiscal retirado.
Acabo de leer su artículo. Elena se quedó paralizada. ¿Usted trabajó en el sistema judicial? Así es, respondió con tono firme. El caso de Julio Fernández. Me lo asignaron de forma preliminar. Pero los documentos que recibí ya estaban editados. Elena apretó el auricular. ¿Mi abuelo manipuló todo? Exacto, dijo Arturo, suspirando. Pero ahora tengo razones suficientes para reabrir el caso. Elena tembló. Pero, Emilio ya está muerto. La muerte no borra los crímenes, respondió el fiscal. La verdad debe restaurarse. El legado de su familia debe ser revisado. Elena asintió, con una chispa de esperanza encendiéndose en su interior. Días después, la Fiscalía General anunció la reapertura oficial del caso. Se desenterraron archivos antiguos, se reentrevistó a testigos, y se expusieron los documentos falsificados por Emilio. Los titulares volvieron a llenar las noticias. La familia Martínez, eliminada del cuadro de honor de la ciudad. La policía y el sistema educativo admiten encubrimiento histórico. La verdad regresa. Justicia para Julio Fernández. El día que se hizo pública la resolución final, Elena se paró frente a la antigua mansión familiar. Esa casa, símbolo de prestigio durante décadas, ahora era solo una jaula dorada, carcomida por dentro. Alfredo estaba en su silla de ruedas, con la mirada baja. Murmuró: «Perdóname, hija, esto debí hacerlo hace mucho». Elena le tomó la mano, con voz firme. «No podemos cambiar el pasado, pero podemos elegir vivir diferente lo que nos queda». Alfredo asintió, lágrimas cayendo por su rostro. Echó una última mirada a la mansión, y luego partieron juntos. Se mudaron a una casa más pequeña en las afueras, tranquila, sin lujos, sin juicios ni apariencias. Elena plantó un jardín de crisantemos blancos frente a su nuevo hogar. Cada flor florecía como un recordatorio del pasado. Una tarde, mientras el sol por fin atravesaba las nubes tras días de oscuridad, Elena estaba en el jardín, contemplando cómo las flores se mecían con el viento. Lucía llegó, su mirada llena de luz. «Lo lograste, Elena. Julio ya no está solo». Elena sonrió con ternura, acariciando un pétalo. Por primera vez, el crisantemo blanco ya no está solo. La verdad puede ser ocultada durante años, pero siempre encuentra una forma de salir a la luz. El honor no es un escudo pintado con dinero y poder, sino el valor de enfrentar nuestros errores, aunque sea tarde. El silencio ante el mal solo prolonga la culpa. Enfrentarlo y repararlo es el único camino hacia la redención. La muerte de Julio, el dolor de Ana, nos recuerdan. Nadie merece ser olvidado, y la justicia siempre necesita una voz que la despierte. Si te ha gustado esta historia, te invitamos a dar like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a seguir trayendo historias conmovedoras casi todos los días. Estamos muy agradecidos por tu apoyo. Nos vemos pronto.